Vamos a crear un nuevo proyecto para ver las funciones de incrementar, decrementar y también de paso las comparaciones. Incrementar y decrementar son dos funciones bastante habituales. Voy a utilizar un pulsador de incremento que me llame a la función inc y necesito una variable donde almacenar los datos. Por ejemplo, lo voy a llamar contador. Tengo que especificarle el tipo de dato. Por ejemplo, vamos a usar un int y esta es un siempre true. Eso en principio no hay que complementarla, lo comprobamos en la ayuda. Y always true, siempre va a estar activada, siempre que esté en la función. Vale, y aquí voy a tener un problema, lógicamente. Voy a insertar otra que sea decrementar. Y otra función dec que me restará y donde la voy a activar sobre el mismo contador. Es decir, ambas van a contar sobre la misma variable contador. Pero tal y como las están definidas, mientras incremento esté activo o decremento, esta función contador irá incrementando una unidad en cada ciclo de scan. Entonces sí o sí las tengo que poner o bien en flanco, en este caso diferencial ascendente. También podría insertarle ahí una función delante de flanco, pero no merece la pena. O bien la tradicional forma de trabajar en Omron, que era con el arroba delante, alt gr2, para indicarle que esa variable tiene que ir en modo diferencial. Vamos a probar esto. Es decir, bueno, ahí también le podría haber puesto un flanco, es simplemente ver las dos formas que tengo de trabajar con la instrucción. Ahora el contador tengo 0, le doy un true y pasa 1, y si ahora decremento, le doy un true, pasa 0, le doy otro, pasa menos 1. En principio no hay problema porque lo he definido como un entero, entonces será de menos 32.000 y pico a más 32.000 y pico. Voy a borrar el valor del contador con un 0 y aprovechamos que ya tenemos un contador ahí creado pues para ver las comparaciones. Tenemos la típica comparación, por ejemplo, también en modo función. Por ejemplo, mayor o igual ¿quién? Entrada 1 es siempre el comparando sobre el comparado. Es decir, contador lo quiero comparar con el valor, y aquí hay que tener cuidado porque si le pongo un 5 puede que lo coja y a veces tarda un poquito. En principio parece que lo ha cogido, pero si no hay que ponerle int 5, siempre que no sea... Siempre es preferible ponerle el valor de la variable, aunque hay veces que lo coge sin demasiado problema. Y cuando sea mayor o igual que 5 y menor ¿quién? Contador menor que 7, por ejemplo, entonces actívame la bobina comparación. Esta sería la forma habitual de trabajar con el comparador, pero ya que estamos aquí aprovechamos para
ver alguna otra función de comparación. Otra función como puede ser ZoneCMP, zona de comparación. Las instrucciones de comparación las tenemos aquí. En principio esas son las tradicionales. Estas son comparaciones de matriz, de array. Esta es la función tradicional. Como vemos, hay un montón de opciones de comparación, quizá demasiadas. Podrían haberlo hecho, la verdad, un poquito más simple. Entonces, en zona de comparación ponemos lo que sería la variable que vamos a comparar, contador en este caso, con los valores mínimo y máximo. Por ejemplo, mínimo 5, máximo 7. Y entonces activamos la salida, comparación 2. Y realmente estas dos funciones se van a comportar casi igual, con la salvedad que esta va a ser, como es mayor o igual que 5 y menor que 7, en este caso va a haber una pequeña diferencia. Y voy a contar hacia arriba. Y ahora cuando llego a 5, se me han activado las dos. Es decir, es mayor o igual que ese valor. Sigo. Llego a 7. En esta, como la condición es menor, esta ya se ha desconectado. Mientras que estas condiciones de la comparación, de la zona de comparación, son siempre mayor o igual y menor o igual. Es decir, este valor, el 5 y el 7 están incluidos, y ahora ya cuando pase de 7, ambas se desactivan. Si vamos hacia abajo, ese ya se activa, y ahora ya tengo las dos activas porque el valor de comparación ahora mismo está en 5. Entonces, realmente la comparación de zona equivaldría a un mayor o igual y a un menor o igual. Es decir, estas dos instrucciones con mayor, igual, menor o igual son zona de comparación. Aparte de estas instrucciones, tenemos la comparación tradicional de Omron, que es esa CMP, donde pondríamos la variable que quiero comparar, contador, comparada con otra variable o con un valor, por ejemplo 5. Y aquí esto ya es opcional, esa en principio no haría falta ponerlo, pero tengo 5 bits, 6 bits que se activarán en función de la relación que haya entre el valor de contador con ese valor. Por ejemplo, outEQ, cuando sea igual, ese se activará cuando sea igual. outGT se activará cuando sea mayor que. outGE cuando sea mayor o igual. outNE not equal cuando no sean iguales, estará activo. out menor que y out menor, perdón, LE menor o igual. Y vamos a probarlo. Como me han quedado muy arriba, voy a meter una tabla de vigilancia para programa 0.incremento y programa 0.decremento para poderlos activar aquí directamente.
Ahora el valor es 0, entonces si nos fijamos, tengo activo esta. No es igual, el valor de contador no es igual a lo que hay en la entrada 1. Tengo activa esta y esta porque es menor que 0 es menor que 5 y 0 es menor o igual que 5. Voy a empezar a contar. Y ahora cuando llegue a 5, esta sigue en true, porque es menor o igual que 5, es menor o igual que 5. Esta también se me ha puesto en true, porque es igual, y esta también se me ha puesto en true, porque es mayor o igual. Y si ahora cuento uno más, pues me quedan activos esta porque no es igual, y estas dos porque son mayor o igual que 6 es mayor o igual que 5. En principio no tengo por qué rellenar todas las salidas, puedo poner solamente aquellas que me interesen, porque de hecho de esta instrucción también la tenemos por partes. Es decir, igual que tengo esta, que es la comparación que me lo hace todo, puedo hacer una comparación directamente solo con mayor que, por ejemplo, donde comparo contador con el valor 5, y cuando sea contador mayor o igual que 5, en principio se activará la salida y lo mismo podría hacer con greater than, less than, en fin, lo que pudiera necesitar. Estos permiten comparar también valores en formato ASCII. Y contamos. Y ahora cuando llegue a 5 se me activará. Y cuando pase de 5 seguirá activa. Y si descuento, en cuanto baje de 5 se desactivará. Y como esta, pues en principio el resto de elementos de comparación. Yo particularmente me gustan más estos bloques, me parecen más interesantes, o en su defecto este también puede ser interesante porque tienes ahí todos, entonces pones simplemente la función y en cada caso vas seleccionando el bit que te interese. Y una última función de comparación que vamos a ver. También las comparaciones de matriz son un poco farragosas, las dejamos para cuando veamos la parte de matrices, pero sí podríamos ver la comparación de tabla, la tabla de comparación, que sí puede ser interesante, aunque requiere algunas condiciones un poco particulares. Ahí en principio pondremos la variable que vamos a comparar, en este caso contador, que es en entero, y aquí le tenemos que decir dónde está la tabla. Y se lo tenemos que meter como variable de tipo matriz, en principio de 2 dimensiones, es decir, xy, donde la primera dimensión indica el número de elementos y la segunda siempre es un 2. Después el tamaño de elementos a comparar y el resultado donde lo vamos a depositar, que va a ser una variable también de tipo matriz, pero en este caso en formato bool. Vamos a hacerlo porque cuesta más explicarlo que hacerlo realmente. Y aquí vamos a poner nuestra variable que vamos a llamar tabla. Tabla que va a ser de tipo int. Y para escribir que es de tipo matriz
le voy a decir que sea solamente de 4 elementos, 2. Y hay que cerrar el corchete porque si no, no lo selecciona bien. Entonces, fijémonos en lo que nos ha hecho. Si lo escribimos así, le pones, si no podría haber escrito array 0.3, 0.1 of int, del tipo de dato que sea, pero si escribes directamente el tipo de dato int, corchete, primera dimensión, coma, segunda dimensión, directamente te lo hace. Y aquí le teníamos que poner los valores los podemos escribir directamente o podemos usar el asistente que se nos abre. Entonces tengo una matriz de 4 filas y 2 columnas en la que puedo poner el rango ese sería el primer rango, mínimo máximo, segundo rango mínimo máximo, tercer rango mínimo máximo y cuarto rango mínimo máximo. Por ejemplo, el primer rango voy a decirle que sea entre 0 y 10. El segundo rango que sea, por ejemplo, entre 5 y 10. El tercer rango entre 10 y 15. Y el cuarto rango, pues por ejemplo, entre 5 y 20. Simplemente para que se vea que no tienen que ser, por qué ser consecutivos. Aceptamos y él ya me lo ha escrito ahí. Y veo que el primer rango es entre 0 y 10, el segundo es entre 5 y 10. Esa forma de representarlo, la verdad, puede ser un poco confusa. El siguiente es entre 10 y 15 y el último entre 5 y 20. Eso sería la tabla. Entonces ahí ya le puedo poner en mi variable, ya le puedo poner dónde está la tabla de valores. Pues ahí, tabla, y le tengo que poner a partir de cuál, 0,0. Es decir, quiero que me cuente la tabla, pero si no podría ponerle a partir del tercer valor de la tabla. Pero en principio, como quiero que me lo cuente todo, pues le digo todo. El tamaño, pues ahí en principio serían 4 elementos. Lo que pasa es que si lo pongo como valor numérico, probablemente me dé un error y tenga que poner uint 4. Y finalmente, ¿dónde va a estar la variable de salida? Que también tiene que ser una variable de matriz, que va a ser resultado. Y va a ser, no es un array de int, sino va a ser en una sola dimensión. Puedo decirle, bueno, voy a borrarlo todo, array bool y del 0, 0.3, del 0 al 3, un bool de 0 a 3. O puedo hacer, que es mucho más fácil, bool, abro corchete, 4 elementos, cierro corchete, entonces me lo hace, me lo escribe él directamente. ¿Y dónde estará? Entonces ahí anotar el resultado, que va a ser el array. En principio parece que lo ha cogido. No, siempre, eso la verdad mosquea un poco porque tarda un poquito en decirte que hay un error. Y vamos a ver que me compruebe el programa y que me diga qué errores hay. Y el único error que me he encontrado es que le tengo que especificar ahí, se lo tengo que especificar a partir de qué valor, al ser una variable matriz, le tengo que decir resultado 0. Ahí está. A partir de ahí compruebo el programa ahora y no hay en principio errores. Y vamos a probar esto. Vamos a ver, hay que se vean los datos de la tabla y que se vea
la tabla de comparación. Y vamos a vigilar, por ejemplo, voy a vigilar programa 0 punto resultado. Y si le pongo 0.3 me mostrará todos los resultados. Ahí están. Todos los bits, si no podría ir uno a uno, pero es más rápido así. Entonces vamos a fijarnos. Tengo a true el primer bit. ¿Por qué? Porque el valor de contador es 0 y en la tabla tenía que el primer rango era de 0 a 10. Por tanto, el primer rango se cumple. Voy a incrementar el valor de contador y voy a llegar a 5, por ejemplo. Veo que se sigue cumpliendo el primer rango, porque ahora mismo estoy en 3. Y ahora fijémonos, tengo 1, 2, 3 que se cumplen. Se cumple el primer rango porque está entre 0 y 10. Se cumple el segundo rango porque está entre 5 y 10. Y se cumple el cuarto rango porque está entre 5 y 20. Voy a seguir aumentando y voy a pasar de 10. Ahora estoy en 10 y ahora mismo en este momento se cumplen todos. Porque primer rango entre 0 y 10, segundo entre 5 y 10, tercero entre 10 y 15 y cuarto entre 5 y 20. Luego el valor de contador está dentro de todos los rangos de la tabla. Ahora paso a 11 y solamente me quedan estos dos, entre 10 y 15 y entre 5 y 20. Voy a pasar de 15 y ahora cuando llegue a 16 solamente se cumplirá el último rango, que es cuando estamos entre 5 y 20. En principio la instrucción puede parecer un poco farragosa, pero nos va a permitir mucho juego a la hora de hacer, por ejemplo, pues imaginemos un valor de contador rápido, un valor de contador, a la hora de establecer una serie de rangos de comparación. Donde está la máquina, actívame un determinado bit y hazme algo en función de que mi máquina esté en un rango o esté en otro.